Misivas llega gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Mercy Castro, cuéntame qué pasa con la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta de la República, bueno, continúa dando mucho de qué hablar, aunque sea a través de terceros. Pues bueno, funciones de Verónica Abad no pueden derogarse a través de la Corte Constitucional. Ya les contamos qué es lo que ha pasado. Con la intención de que se declare inconstitucional el decreto ejecutivo número 27 y 30 que el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, dio justamente el pasado 24 de noviembre, en la cual se designaban las funciones de la vicepresidenta Verónica Abad en el exterior. Un ciudadano llamado Gabriel Santiago Pereira Gómez presentó una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. Esta acción fue presentada el 20 de diciembre a las 22:40, siendo receptada en la Corte Constitucional para el debido proceso, el mismo que no tendría un sustento legal, explica el constitucionalista André Benavides. Veamos por favor el primer clip. El ciudadano lo que está pretendiendo es que se declare la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo mediante el cual el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, designa a la señora Abad como embajadora de la paz en Israel. Y en ese orden de cosas, la Corte Constitucional ni siquiera debería calificar la demanda, porque estamos hablando de un decreto ejecutivo que tiene la naturaleza de un acto administrativo y por lo tanto no es susceptible de acción pública de inconstitucionalidad. Es decir, que la Corte Constitucional ni siquiera debería admitir a trámite porque está mal planteada. Interesante. El demandante presentó. Sí, así es. Y bueno, y continuamos porque también Benavides nos dio otra ampliación que vamos a ver posteriormente. Pues el demandante presentó esta queja acompañada de 9 hojas y según el acta de sorteo de la entidad, la competencia para su revisión recayó en el juez Pablo Herrería Bonet. Sin embargo, esto no significa que la Corte calificó dicha solicitud, dicha acción, que es algo que ya ha creado confusión y revuelo, como vemos. Escuchemos justamente también lo que dice André Benavides sobre eso. Yo creo que aquí existe una desinformación de ciertos sectores, porque el hecho de que tú hayas presentado la demanda y se haya sorteado no significa que te hayan admitido a trámite. Simplemente están notificando que has ingresado el proceso. Lo único que han dicho es, el número de proceso es este y el juez que va a sustanciar va a ser este juez o jueza. Así que admitida a trámite. La demanda no está. Pero hay más, pues si bien Pereira Gómez busca que se declare inconstitucional estos decretos que de acuerdo al mismo comunicado o el acta pública de la Corte Constitucional señala de que fueron ya presentados o establecidos en el reglamento oficial el 15 y 29 de diciembre, sin embargo, también Benavides hace hincapié de que la vicepresidenta pudo tomar otro tipo de acciones previo, pero sin embargo ella acogió la disposición. Entonces aquí interesante también el análisis que hace en torno a lo que pudo hacer Abad, pero sin embargo qué fue lo que terminó haciendo. Escuchemos. Creo que en su momento la vicepresidenta debía haber presentado cualquier tipo de demanda en contra del decreto, pero a la final del día aceptó esa designación. Así que aceptada la designación, yo creo que no existe ningún tipo de posibilidad de impugnación. Yo creo que si la Corte Constitucional admite a trámite esta demanda, está desnaturalizando la acción pública de inconstitucionalidad. Y segundo, sería un precedente nefasto porque mañana cualquier vicepresidente que no le gusta las funciones que le dio el primer mandatario va a impugnar en la vía constitucional esa designación y evidentemente eso lo único que abonaría es que los vicepresidentes tendrían su propia agenda personal.
Bueno, y justamente en torno a esto, ¿por qué se da todo este revuelo y por qué la defensa de manera muy responsable consultó a un constitucionalista? Es precisamente porque un ciudadano presentó esta acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de la República, justamente para que se revise y se derogue este decreto con el cual se da funciones que prácticamente destierra de cierta manera o envía a cumplir funciones a la vicepresidenta lejos del territorio ecuatoriano. Esto fue lo que generó o impulsó a este ciudadano que vaya a presentar esta acción que, como indicado el constitucionalista, carece de todo fundamento legal y que incluso habría sido mal planteado. Pero a propósito de esto de que ciudadanos comunes son quienes, ya lo vimos anteriormente en el Consejo de Participación Ciudadana, también que una ciudadana de la provincia de Manabí presentó una acción y se quedó en nada, y que cualquier ciudadano, justamente un civil, puede hacer este tipo de acciones, puede solicitarlas. También quisimos conocer un poquito más, bueno, de quién se trata de este ecuatoriano que hizo la presentación. Pues, ¿quién es Gabriel Santiago Pereira Gómez? Se trata de un orense licenciado en Teología por la Universidad Salesiana y abogado de los Tribunales del Ecuador por la Universidad Técnica de Machala. Tiene una amplia formación en jurisprudencia, con 5 masterados en Derecho Penal, Constitucional, Procesal, en Cultura Jurídica y Mediación y Resolución de Conflictos. Además, se suma 2 especializaciones en Derecho y un diploma superior en Educación para la Paz, de acuerdo a los registros de la CENESID. Pero también dentro de la página de la Contraloría General del Estado aparece Pereira Gómez como un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado. Del 2015 al 2022 ocupó funciones ahí como secretario de la Fiscalía General y también como agente fiscal. Entonces no se trata de un ciudadano que desconoce los términos legales, sino que tiene una formación académica bastante amplia y también que ha pasado por la función pública a través de la Fiscalía General del Estado, pero a decir de Benavides no fue preparado correctamente este recurso presentado. Importante, Mercy, el reporte que hiciste, igual hay que ver, ¿no?, qué lo impulsó a él. O sea, no se toman este tipo de medidas de defensa hacia un funcionario de la nada. Es como, recuerdas lo que habían pedido, ¿no?, revisión de la elección de Wilman Terán. O sea, vienen como estos casos aislados de gente que no se sabe de dónde salen, pero salen y están allí haciendo noticia. Importantísimo. Amigos, nosotros teníamos un especial de Durán, pero ha ocurrido algo esta madrugada, bueno, esta última hora de la noche, el 2 de enero, y es que ya tenemos preguntas para la consulta popular. Entonces vamos a revisarlas muy brevemente en esta última sección del programa, y la nota de Durán la dejamos para nuestras redes sociales para que ustedes puedan revisar el caso y tenerlo allí. Y les prometo que mañana los que ven el programa en vivo obviamente lo van a tener aquí, porque es importante. El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, fue llamado a formulación de cargos. Ahora bien, ¿qué pasa con esas preguntas? ¿Me puedes poner las preguntas de la consulta popular que pasé en el grupo? ¡Ay! Cierto, Mercita, te mandé a hacer voces. Antes de irnos a la consulta, amigos queridos, faltó las voces que grabamos sobre la figura de Verónica Abad. Vamos a ver qué reporte tiene Donald. Hola, defensores. Una acción constitucional pretendería regresar a Verónica Abad a territorio. Pero los ecuatorianos, ¿qué opinarán al respecto? Veamos. O sea, soy indiferente con eso porque se supone que cada ecuatoriano vive su vida como debe de ser, no por qué involucrarse en la política, porque los políticos no me van a dar de comer. Bueno, tendrá razón y sentido Daniel Noboa como presidente para que le haya apartado por unos momentos por allá, ¿no? Que no sé si tengan ideología diferente los dos y no concerten en sus ideas y esas cosas. Yo no podría dar una opinión clara porque no estoy en estas cosas muy profundamente, pero él tendrá sus razones. Bueno, ya es que la decisión de ¿cómo se llama?, del país que tome, ¿cómo se llama?, que regrese. Bueno, por supuesto que tiene que venir a cumplir sus funciones como vicepresidenta. Peor en la situación que estamos con la corrupción y los problemas de la delincuencia, estamos muy alborotados. Pienso que debería estar aquí. No sé quién es Verónica Abad, pero si hizo las cosas bien debería regresar. No conozco nada de política, te lo juro.
Dios mío, esa realidad que vivimos. Bueno, amigos, ustedes saben que Daniel Noboa vino bajo el brazo al poder con una propuesta de consulta popular que también ha sido cuestionada, pero bueno, en todo caso, ahí están las preguntas ya dentro de la Corte Constitucional. Vamos a revisarlas. Ok, Mercy, si me ayudas. La primera. Listo. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operen dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo de la pregunta 1? Hay que ver esos anexos. Les prometemos también el análisis profundo de esto. Súper importante, súper importante. 2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Listo. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 3? ¡Ay, caramba! 4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 4? 5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Integral Penal conforme consta en el referido anexo? 6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son uso privativo de la fuerza o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el COIP conforme al anexo de la pregunta 6? ¿Está usted de acuerdo con que las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 7? 8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme al anexo de la pregunta 8? 9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular, propietario, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta 9? Interesantísimo. 10. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme al anexo de la pregunta 10? Y 11. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? Es así como cierra justamente, y esta última pregunta la que ha generado mucho revuelo, mucho análisis, y justamente hablando de que estamos en un narcoestado, se pregunta a los ecuatorianos si quieren que vuelvan las casas de apuestas. Es una pregunta, Mercy, que de alguna u otra manera está disonante en la estructura en sí de la consulta. Vienes haciendo una serie de miramientos en torno a la seguridad, importantes miramientos con respecto a las decisiones que deban tomarse, y de repente me metes una yapa allí de casinos. O sea, a mí qué me importan los casinos en este momento, con todo el respeto del mundo. ¿Qué me importan los casinos? Yo lo que quiero es tener un país seguro en este momento. Creo que no es una pregunta pertinente para una consulta popular. Mercy Castro.
Bueno, desde la Constitución, de cómo se han formulado estas preguntas para el común mortal y en lo personal creo que están muy mal planteadas. Supuestamente se demoraron unos días en enviarlas a la Corte Constitucional porque se estaba viendo incluso haciendo de manera paralela con la misma Secretaría de Comunicación para que esto sea digerible, pero sin embargo vemos aquí los términos incluso que se utilizan sin desmerecer el conocimiento de todos los ecuatorianos, de quienes todos vamos a ir a las urnas. Pero sí acabamos de pasar un voces en el cual se pregunta acerca de una vicepresidenta de la República y los ciudadanos ni siquiera les interesa ni saben. Entonces venir y poner que mire el anexo 4, que mire el anexo 1, que mire el anexo 3, que va a estar justamente junto a esta papeleta, para mí las preguntas están demasiado generalizadas, que también es un riesgo luego que tenemos, están muy mal planteadas, y el hecho de colocar este tema de los juegos del azar a mí no me parece tan ingenuo. Es quizás, para mi parecer, las preguntas están muy mal planteadas y al ponernos ese detonante al último, ponernos a hablar 2 meses solamente de los juegos de azar, de los casinos, de que sí quiero, de que no quiero, de que da igual que se tenga o no se tenga, porque se van a jugar en Perú, y nos van a poner a debatir en torno a la pregunta 11. Cuando qué es lo que se está cocinando en las preguntas anteriores, ¿no? Y tampoco me parece ingenuo en el sentido de que estamos hablando de una fiscal general del Estado, cuestionada o aplaudida, pero que está diciéndole de frente al mundo: en Ecuador se está lavando activos, en Ecuador se ha contaminado la institucionalidad, en Ecuador el narcotráfico está por todos lados, y poner juegos de azar que vienen a ser justamente la sucursal de que todas estas agrupaciones ilícitas van a querer captar para continuar haciendo su lavado de activos. Realmente, por un lado, Fiscalía, como le decimos, cuestionada o no, está tratando de limpiar un poco lo que está pasando en el país, pero por otro lado abre un abanico, ¿no? De que, una vez más, no generalizamos, pero sí sabemos de que el crimen organizado está tomándose incluso, vemos de que van a extorsionar a locales. Entonces, ¿quién dice que no va a pasar lo mismo? Y obviamente son muy apetecidos estos casinos, estos juegos de azar, que si bien atrae el turismo y genera empleo, que seguramente va a ser la retórica en torno a esto, pero creo que nos van a poner a discutir sobre eso de ahí, mientras que los temas fundamentales que la ciudadanía viene esperando tan solo se va a quedar en que sí, queremos que se entreguen las armas, que se decomisa al crimen organizado, se entregue a las fuerzas públicas, no vamos a revisar a lo mejor los anexos, y se va a caer en ir otra vez a las urnas con un desconocimiento, y luego estamos viendo qué reformas que queremos hacer. Entonces, para mí, la estructura está mal planteada, pero bueno, ahí está, y para eso estamos medio responsables, que vamos a orientarlos hasta marzo, que posiblemente sería cuando nos convoquen ya nuevamente a los ecuatorianos para que respondamos en torno a esta consulta. Sí, igual importante que nuestra audiencia recuerde que estas preguntas en este momento están siendo evaluadas por la Corte Constitucional, así que vamos a esperar también la resolución de la Corte y las observaciones que haga al respecto. Vamos a ver, ustedes allí tienen las 11 preguntas de la consulta popular.